Cénica TV. Cénica TV. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Primero quiero agradecer al comité organizador, al comité académico y a todos ustedes por estar aquí. Vamos a continuar con el tema de la prevención de alergias y ahorita vamos a ver el impacto que podemos hacer en el recién nacido en los primeros días y en los primeros meses con respecto a las alergias alimentarias. Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar a lo largo de estos 25 minutos. Y como antecedentes me gustaría platicar con ustedes algunos conceptos que es importante definir. Actualmente se conoce como alimentación complementaria, antes el término era ablactación, a la introducción de sólidos y de líquidos que no sean leche, y ahorita la edad recomendada es después de los 4 meses y que no se retrase más allá de los 6 meses. Entonces, esto es a manera general, estas son las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Y luego, si nos vamos a definir qué es la alergia alimentaria, pues es una reacción adversa a un alimento mediada por mecanismos inmunológicos. Aquí es muy importante establecer que los mecanismos inmunológicos pueden ser mediados por IgE y pueden no ser mediados por IgE, o que hay una combinación de ambas, o sea que sea un mecanismo mixto. ¿Esto por qué va a ser importante? En prácticamente todos los estudios que se han establecido para ver el impacto en la prevención de alergia, nos estamos basando en alergia mediada por IgE. Entonces eso va a ser como muy importante tenerlo en consideración. Otra cosa importantísima, y es por lo que ahorita estamos aquí reunidos platicando del impacto de las alergias alimentarias, en la población pediátrica tenemos que a nivel mundial se estima que entre el 6 y el 8% de los niños tienen por lo menos o cursan a lo largo de su vida y sobre todo en los primeros años con por lo menos alergia alimentaria demostrable a un alimento. Muchas veces puede ser a más de uno. Y el tratamiento actual que tenemos de la alergia alimentaria es básicamente dieta-exclusión. Por eso se han empezado a hacer varios esfuerzos sobre las medidas preventivas que se podrían tener para evitar el desarrollo. O la prevención secundaria, una vez que ya tenemos el desarrollo de las alergias, cómo se podrían aminorar los síntomas y evitar sobre todo las reacciones alérgicas graves. Entonces, vamos a ver un poco en otras charlas a lo largo de este mismo congreso la nueva postura y lo que se ha establecido sobre el campo de la inmunoterapia hacia alergia alimentaria, etcétera. Pero ahorita, actualmente lo que tenemos es, si nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que indicar una dieta de exclusión. Entonces, de historia, aquí me gustaría compartir con ustedes cuál ha sido la postura a nivel mundial de cuándo comenzar con los diferentes alimentos que mal llamamos alimentos alergénicos. En realidad, la culpa no es del alimento, sino de la respuesta inmunológica subyacente en un individuo en particular. Entonces, tenemos que en la década de los 60, ahí se recomendaba que se iniciara la alimentación complementaria un poquito antes de los 4 meses sin problema. A partir de la década de los 70, dicen, no, mejor lo retrasamos un poquito, nos vamos un poquito más allá de los 4 meses. Perfecto. Hay que considerar el contexto histórico. Apenas en la década de los 70 es cuando se descubre, ¿no?, la inmunoglobulina E, y los avances de la inmunología y de las actualidades de la alergia pues van siendo hacia finales del siglo XX. Entonces, aquí no tenían como muchas herramientas, ¿no?, incluso de las bases de la inmunología para establecer como los consensos de cuándo sí, cuándo no y por qué. Después tenemos que en la década de los 90 la Organización Mundial de la Salud dice, no, mejor si lo aplazamos de nuevo un poquito más hasta después de los 6 meses, y aquí es cuando se empiezan a satanizar algunos alimentos en particular. Entonces dicen, después de los 6 meses podemos iniciar la alimentación complementaria con la mayor parte de los alimentos, pero el huevo sí lo dejamos seguro hasta después de los 10 meses o 10 meses y medio, y el cacahuate que ni lo toquen ni lo huelan hasta después de los 3 años. Entonces, con esta postura es con la que estamos en la década de los 90. Hacia 1998 se hace una consideración especial para las mujeres durante el embarazo y durante la lactancia, donde dicen, ni de broma, o sea, desde la época prenatal, que ni siquiera esté en contacto el paciente con el cacahuate, o sea, la intervención hacia la mujer embarazada. Y luego en 2002 se amplían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se mantiene la alimentación complementaria recomendada hasta después de los 6 meses y los alimentos alergénicos se empiezan a enlistar un poquito más. Entonces, además de los que ya teníamos, la leche y los derivados de la leche se recomiendan hasta después del año.
Otras semillas y nueces de árbol se recomiendan que hasta después de los 3 años, igual que los pescados y mariscos. O sea que aquí van haciendo cada vez la lista y creo que bastantes de nosotros crecimos con esta idea de que no, los alimentos alergénicos, entre más tarde se exponga el niño, mejor porque así prevenimos. Pero la sorpresa es que la prevalencia de las enfermedades alérgicas ha ido en incremento y conforme se metían más alimentos de exclusión o de evitación en la lista, nosotros veíamos que no tenían un impacto considerable en la prevención de alergias porque la línea, ¿no?, de la prevalencia iba en incremento. Entonces, en los últimos 10 años, empieza a haber toda esta postura de decir, ¿por qué no? Precisamente en los pacientes de alto riesgo con los alimentos alergénicos, ¿por qué no iniciamos una introducción temprana? Entonces, y digo, no se le ocurre a alguien como de la nada, vamos a ver un poquito como los antecedentes históricos de la evidencia científica que se tiene. Entonces, bueno, aquí primero tenemos que ver quiénes van a ser los pacientes que se considerarían de alto riesgo. Y hay 3 hipótesis que ahorita son lo que están en boga para poder clasificar a nuestros pacientes. Tenemos la hipótesis de la biodiversidad, la de la vitamina D y la de la doble barrera. Ahorita estamos enfocados ya en el paciente, en el recién nacido o en el lactante. La hipótesis de la biodiversidad, que antes recibía el nombre de la teoría de higiene, que todos ustedes seguramente conocen, nos establece que si un paciente está en contacto con microorganismos desde épocas muy tempranas, va a haber una menor predisposición a que tenga un desarrollo de enfermedades alérgicas. Y aquí es enfocado a las alergias alimentarias. Entonces, acá, bueno, tengo la ilustración de los microorganismos. Hay que considerar microorganismos tanto patógenos, o sea, infecciones como tal, como los microorganismos que forman parte de la microbiota. Y esto hace, incrementa el tono inmunológico y ahorita ya se sabe perfectamente bien que gracias a estas interacciones tenemos un adecuado y óptimo desarrollo de los órganos linfoides secundarios y del sistema inmunológico en general. En cuanto a la vitamina D, la hipótesis de la vitamina D establece que con niveles adecuados o con niveles elevados de vitamina D y que sean suficientes, vamos a tener un menor riesgo del desarrollo de alergias alimentarias. Ya lo vimos en la plática con la doctora Norma, enfocado en la mujer embarazada, aquí en el paciente como tal, donde se extrapola la mayor parte como de la información para esta hipótesis en recién nacidos y lactantes. Hay una corte enorme en Australia donde se estudió a los pacientes que desarrollaban alergia al cacahuate y se midió que en todos los pacientes que tenían alergia al cacahuate para los 10 o 12 meses de vida, prácticamente todos cursaban con niveles bajos o incluso insuficiencia de vitamina D. Entonces ahí es donde se hace la correlación. Finalmente, la tercera hipótesis que se establece es la de la doble barrera. Esta es interesantísima. Aquí se establece que de acuerdo a cómo entremos en contacto con qué barrera epitelial se entra en contacto con el alimento desde las épocas muy tempranas, entonces vamos a tener una tendencia a que se sensibilice y desarrolle alergia el paciente o a que genere una respuesta de tolerancia. Entonces acá tenemos una ilustración, el autor es Gideon Lack, que muchos de ustedes lo deben de conocer. Aquí tenemos cómo, en la parte de la derecha, si el paciente se expone vía extragastrointestinal, que básicamente puede ser por piel, en una piel inflamada o lastimada, como en un paciente con dermatitis atópica, o vía inhalada incluso al alergeno, sobre todo por primera vez, podemos desarrollar un mecanismo de inflamación alérgica, un tipo de alergia tipo 2, que tiene como la firma de las citocinas interleucina 4, 5, 13, y eso va a ser el fenotipo de un paciente con mayor riesgo de desarrollar alergia. A diferencia de un paciente que se expone por primera vez con estos alimentos alergénicos por la vía gastrointestinal, donde aquí vamos a tener el papel importantísimo de la mucosa de todo el tracto gastrointestinal y del tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, que va a inducir una respuesta de tolerancia. Esta es la vía normal en la que nos deberíamos de exponer. Entonces, aquí ya van viéndose las diferencias. Y si englobamos estas 3 hipótesis en que es una revisión bastante actual, aquí podemos ver que en conjunto me van a establecer un fenotipo de un paciente con alto riesgo o sin riesgo de desarrollar las alergias alimentarias. O sea, aquí podemos ver que a menores niveles de vitamina D, con una exposición extragastrointestinal, aquí cutánea del alérgeno alimentario, o con una microbiota restringida, vamos a tener un fenotipo con mayor predisposición para desarrollo de alergia en comparación con cuando tenemos los niveles adecuados de vitamina D, la exposición vía gastrointestinal y con una microbiota bastante diversa, donde el fenotipo que tendremos va a ser más bien un fenotipo de tolerancia. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Ya nació el bebito.
Entonces, ya sabemos que si lo podemos catalogar en un paciente de alto riesgo, de riesgo normal, pero de todas formas a todos nosotros nos interesa saber qué vamos a hacer de recomendaciones para la mamá, quien esté con la lactancia materna y en los primeros días y meses del bebito. Entonces, aquí tenemos un metaanálisis donde precisamente se ve con qué evidencia contamos actualmente para hacer recomendaciones en la mujer tanto embarazada, y yo me voy a enfocar en la parte de la lactancia materna. No hay tanta información, este metaanálisis nos arroja solamente 5 estudios donde se incluyen casi 1000 participantes, pero parte de las conclusiones que es muy interesante comentar es que la dieta restrictiva durante el embarazo no disminuye el desarrollo de dermatitis atópica en el paciente y se dio el seguimiento de los pacientes desde los 0 hasta el año y medio. Hay evidencia insuficiente para valorar el impacto de rinoconjuntivitis alérgica urticaria, que eso fue lo que se valoró en este metaanálisis. La dieta restrictiva durante el embarazo se asoció, y esto es importante considerar, con una menor ganancia ponderal de la madre, que esto fue con una diferencia estadísticamente significativa, y también algo de menor peso al nacer y riesgo de parto pretérmino, aunque esto no fue significativo. Esto eran las madres en las que sí se había como propuesto que se llevara a cabo como una dieta de restricción de los alimentos alergénicos. ¿Qué pasa cuando nace el recién nacido? Aquí las recomendaciones son que la dieta restrictiva durante la lactancia no es un factor protector para el desarrollo de dermatitis atópica, que fue lo que se midió en este metaanálisis, pero tampoco, y es importantísimo porque aquí sí tendríamos algo de evidencia para decir, no le dejemos una dieta de restricción a una mamá que esté con lactancia materna, porque en realidad nosotros con esto no tenemos evidencia para prevenir el desarrollo de sensibilización alérgica, y aquí lo que se midió fue IgE específica, o sea, las alergias alimentarias mediadas por IgE para los alimentos alergénicos más importantes en la población pediátrica, que son leche, huevo y cacahuate. Entonces aquí, digo, ya sé que el metaanálisis, a lo mejor no se han llevado a cabo los suficientes estudios para hacer los grados de recomendación enormes, pero por lo menos tenemos algo como en contra de indicar una dieta restrictiva durante la lactancia, o sea, que no sirve para disminuir el riesgo de dermatitis atópica y no sirve para disminuir el riesgo de sensibilización alérgica a estos 3 alimentos alergénicos. ¿Ok? Entonces aquí, como mensaje, no se recomienda iniciar dieta restrictiva durante el embarazo ni la lactancia. Eso es lo que nos arroja este metaanálisis. Nos vamos a que ya nació el niñito. Entonces aquí, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Y todos nosotros seguramente somos pro lactancia materna. Bueno, que se completen por lo menos desde los 0 hasta los 4 a 6 meses de la lactancia materna. Todos creo que tenemos como esta postura, pero ¿cuál es la realidad? ¿A cuántos pacientes les damos, bueno, más bien se lleva a cabo la leche materna exclusiva desde los 0 hasta los 4 a 6 meses, que es lo que recomienda la OMS? Entonces acá vemos que este es el último mapita, ¿no? Donde se ve el porcentaje de pacientes en todo el mundo, está alrededor del 30, del 40% de los bebitos que reciben leche materna exclusiva. Y en México tenemos escaso 14% de nuestros pacientes, eso es lo que está reportado por la OMS, que reciben únicamente leche materna. Entonces, digo, aquí estamos como frente a un como problema de lo que a lo mejor nosotros recomendamos y lo que se hace en realidad. Ahora, ¿qué tenemos de evidencia de si la leche materna va a poder tener un factor protector directo contra el desarrollo de las alergias? Entonces vemos que hay evidencia limitada en el impacto de la leche materna exclusiva para prevenir el desarrollo de alergias. Ojo, la leche materna no está indicada para prevenir alergias. La leche materna está indicada para nutrir al pequeño y para todo lo demás que tiene con la relación del apego madre y el vínculo madre-hijo, etcétera, etcétera. Se estudió si había como un resultado secundario en el impacto con el desarrollo de alergias y se vio que no, pero no significa que aumente el riesgo, o sea, significa que no lo va a disminuir, pero vamos a tener a nuestro paciente perfectamente nutrido. Y lo que sí es importante es que la dieta materna durante la lactancia no incremente el riesgo del desarrollo de las alergias. Aquí la recomendación sería lactancia materna exclusiva desde los 0 hasta los 4 a 6 meses. Listo. ¿Qué hipótesis se han postulado para decir, ok, si vamos a darle la leche materna y le vamos a dar o una fórmula de inicio y tenemos a la madre que va a estar consumiendo leche y derivados de la leche, ¿cuál es el impacto, porque han empezado todas estas tendencias, de la utilización de fórmulas que sean hidrolizadas de las proteínas de la leche? Entonces, este es un metaanálisis, es bastante reciente, se hizo un estudio de 37 estudios con casi 20,000 participantes y aquí se estableció que
qué? El uso del hidrolizado parcial o extenso de proteínas de la leche de vaca no hay evidencia consistente para establecer que su uso disminuye el riesgo de la enfermedad alérgica. También aquí estudiaron el impacto con las enfermedades autoinmunes. Me quedo con el impacto de las enfermedades alérgicas para proponerles a ustedes que no está justificado el uso del hidrolizado extenso ni el hidrolizado parcial como un preventivo de alergia. Sabemos perfecto que en los pacientes que tengan una alergia a la proteína de la leche de vaca demostrada y estudiada y con diagnóstico como tal, porque ya presentaron signos y síntomas, ahí sí, o se puede indicar en la madre, si es leche materna exclusiva, que tenga una dieta restrictiva de leche y derivados de la leche, o la utilización de un hidrolizado extenso de proteínas, pero no en el contexto preventivo. Y aquí es muy, muy importante porque los autores, que es del equipo europeo, liderado por los del Reino Unido, nos establecen que en Estados Unidos ya hay una recomendación por la Administración de Fármacos y Alimentos para establecer que los hidrolizados reducen la probabilidad del desarrollo, sobre todo de dermatitis atópica, y con este metaanálisis la Escuela Europea les dice, la realidad es que no tenemos evidencia para hacer esas recomendaciones. Entonces, aquí la postura sería, no se recomienda el uso de hidrolizado de proteínas de leche como un preventivo de alergia. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia. Ok, nos vamos específico a los alimentos más alergénicos y satanizados. ¿Qué sabemos de la leche y los derivados de la leche? ¿Introducción temprana o introducción tardía en el lactante? Bueno, aquí en este estudio lo que se estableció fue que la exclusión de la leche de vaca utilizando un hidrolizado extenso de proteínas de suero no protege contra el desarrollo de atopia ni de dermatitis atópica en pacientes de alto riesgo. Aquí era una postura de no a la leche y a los derivados de la leche, vámonos con un hidrolizado y veamos el resultado. Y vieron que en realidad no hay un impacto en la disminución de dermatitis atópica ni de atopia, o sea, de una predisposición para sensibilización. Entonces, la exclusión como preventivo no funcionaría. Nos vamos a revisar el siguiente artículo y aquí dicen, bueno, ¿por qué no medimos la diferencia en quienes se hizo un retraso en introducción de leche de vaca y derivados de la leche y vieron que en esos pacientes se asociaba con un incremento en el riesgo de dermatitis atópica a los 2 años y no favorece la prevención de atopia? O sea que más allá que ayudar puede perjudicar un retraso en la introducción de leche y derivados de la leche. Esto es lo que nos están estableciendo en esta revisión. Y finalmente, digo, aquí se van al otro polo, ¿no?, de hacer una introducción totalmente temprana de leche y derivados de la leche. Aquí lo que hacen es que comparan si se introduce desde los 14 días de vida, estamos hablando de un recién nacido, y vieron que se asociaba con una menor tasa de sensibilización medida con IgE específica en comparación con la introducción tardía que se hacía después de los 105 o 194 días, que es el grupo con el que se comparó, con una diferencia estadísticamente significativa. Aquí, digo, tampoco es que estemos haciendo la recomendación de a los 14 días de módulo, pero más bien como la postura y lo que nos han arrojado estos estudios, es decir, que no tenemos que retrasar la administración una vez que iniciemos la alimentación complementaria. Entonces, el mensaje para leche sería, se recomienda introducción de leche y derivados de la leche alrededor de los 8 meses. No hay que retrasarlo hasta después del año o 2 años, porque ya vimos que, al contrario, nos puede crear un factor de riesgo para desarrollo de sensibilización y alergia. Vámonos con el huevo, que es el segundo alimento más alergénico en la población pediátrica, y vamos a ver qué hay de evidencia. Aquí, bueno, partimos de este estudio donde se estableció que en los pacientes de 4 meses con dermatitis atópica moderada o grave se hacía una intervención con polvo pasteurizado de huevo crudo versus polvo de arroz. Y el grupo intervenido presentó una menor proporción de sensibilización medida con IgE específica al huevo con una diferencia estadísticamente significativa. O sea que también estamos viendo que esta postura de no, hasta después de los 10 meses o 1 año o 3 años no acercarles el huevo, la realidad es que no está teniendo impacto, y esto lo estamos como viendo con estudios de corte que son ensayos clínicos controlados. Ya que hay otro estudio donde también podemos ver que los pacientes, lo contrario, los pacientes con introducción tardía, que era después de los 10 meses a huevo, presentaban una sensibilización positiva cuando se medía a los 5 años en comparación con los pacientes en quienes se había hecho la introducción temprana, de 4 a 6 meses.
Entonces aquí la intervención o la recomendación con respecto a huevo es que se recomienda la introducción de huevo después de los 4 o 6 meses. Hay quienes todavía establecen que primero podemos iniciar con la yema y a lo mejor un mes después podemos iniciar con la clara. Tampoco tenemos estudios que avalen esto con evidencia, pero tampoco tendríamos una recomendación en contra. Ahora con el cacahuate. Quienes estuvieron esta mañana en la plática del doctor Dave pudieron escuchar, ¿no?, como todos los avances que tenemos y la postura actual sobre alergia en cacahuate, como todo un tema interesantísimo. Y ahorita vamos a ver que esto es uno de los parteaguas, cuando les decía que a partir del 2008 tuvimos como toda esta nueva teoría de decir por qué no introducimos de forma temprana los alimentos alergénicos a los pacientes, sobre todo a los de alto riesgo. Aquí podemos ver los antecedentes de lo que fue, bueno, lo que es el estudio de LIP. Entonces, aquí lo que se comparó primero fue que la introducción temprana en los pacientes que vivían, por ejemplo, en Israel, en comparación, que consumen mucho cacahuate muchas veces a la semana, muchos gramos de proteína, en comparación con los pacientes que vivían en el Reino Unido, de la mismita edad, los del Reino Unido desarrollaban alergia casi en proporción 1 de cada 50 niños, en comparación con los pacientes de Israel, que no desarrollaban nada. Y la diferencia importantísima era que los pacientes del Reino Unido no los dejaban ni acercar ni oler ni tocar nada de cacahuate hasta después de los 3 o 4 años de edad. Entonces, bueno, este es como el preludio de este gran estudio, donde la hipótesis era la introducción temprana con mayor dosis, hasta 7 gramos de proteína al mes y una mayor frecuencia, nos puede dar una muchísimo menor probabilidad de desarrollar alergia con una diferencia significativa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que justo en la intervención que se hace es que en los pacientes de alto riesgo se introdujo el cacahuate, la intervención temprana se estableció para que se les estuviera dando 3 veces a la semana con un consumo bastante alto de gramaje de proteínas de cacahuate versus una dieta de exclusión. Se dio el seguimiento a los pacientes hasta los 5 años de edad y se comparó en aquellos en quienes había hecho la intervención de darles cacahuate desde edad muy temprana. Se estableció que ellos desarrollaban alergia en un 3.2% versus un 17% en los pacientes que habían tenido la dieta de exclusión estricta. También esto es con una diferencia significativa. Y después se sigue, para ver el impacto a largo plazo, ya se termina la intervención, es la continuidad del estudio, es la parte del LIP-ON, y aquí podemos ver que se dio seguimiento a los pacientes y aquellos en quienes se había hecho la intervención temprana, no solo disminuye el riesgo de que desarrollen alergia, pero los mantiene libres del desarrollo de alergia hasta 1 año después de haber estado con el consumo frecuente y en dosis importantes del gramaje de cacahuate. Entonces, el cacahuate, la verdad es que sí es el mejor ejemplo para decir que una introducción temprana y no hacer una dieta de exclusión y una vida de evitación para estar en contacto con este alimento, al contrario de tener un impacto en el desarrollo de alergia, nos puede ayudar como preventivo. Entonces, aquí la intervención sería, se recomienda la introducción de cacahuate a los 4 meses, y es cuando se inicia la alimentación complementaria, pero seguro antes de los 11 meses. ¿Qué pasa con el resto de los alimentos satanizados o alimentos alergénicos? Entonces hay un estudio, que es el estudio IT, ¿no?, que se publicó en estas 2 revistas al mismo tiempo, pero es por el mismo grupo, y entonces aquí lo que hacen es que se empieza a hacer la introducción temprana, ¿no?, a partir de los 3 meses de los alimentos alergénicos que seguían consumiendo sus pacientes leche materna versus que solamente estuvieran consumiendo leche materna. Se vieron algunas diferencias en el grupo y lo que se medía o se calificaba era la presencia de alergia por lo menos a 1 o más alimentos. Y entonces aquí los alimentos que se identificaron fueron el gluten, el cacahuate, el huevo, la leche y derivados de la leche, el pescado y las otras nueces de árbol. Entonces, aquí el grupo de intervención tiene un poquito menor porcentaje en comparación con el grupo que solamente seguía con la leche materna, pero podemos ver que aquí no se refleja una diferencia estadísticamente significativa. También la metodología de este estudio fue, vamos a darles a todos los niños todos los alimentos y no se hicieron como por separado, se podría como cuestionar también un poquito por ahí, pero lo que sí es importante es que hay una tendencia hacia que hay una menor sensibilización y menor desarrollo de alergias en los pacientes en quienes se hizo la intervención un poco más temprana.
Entonces, la intervención sería, se recomienda la introducción de los que no les había mencionado antes, del pescado a partir de los 9 meses y del gluten después de los 4 meses o cuando empecemos la alimentación complementaria, pero también antes de los 12 meses. Con el gluten es igual que con el cacahuate, también tenemos como un tiempo máximo de ventana de oportunidad de aprovechar todavía como esta inmadurez del sistema inmunológico para que se desarrolle una respuesta inmunológica de tolerancia y no de alergia. Ok, tenemos que voltear a ver también cuál es la postura de los gastroenterólogos, creo que me parece bastante también pertinente, aquí está la última revisión de estas guías, y ver lo que nos dicen ellos, ¿no?, con respecto a la alimentación complementaria. El tiempo, bueno, la lactancia exclusiva, al menos 4 meses, iniciar a los 4 y no más allá de los 6, bueno, son sólidos y líquidos que no sean leche. El contenido, aquí nos dicen, más allá de cuáles, nos dicen cómo, entonces diferentes sabores y texturas, también para todo el rollo de del neurodesarrollo. Los alimentos alergénicos, desde el inicio de la alimentación complementaria, o sea, los gastros, que a veces han sido también bastante miedosos en iniciar con la alimentación, etcétera, aquí dicen desde que se inicie la alimentación complementaria. E incluso en los pacientes que tengan alto riesgo para desarrollo de alergia a cacahuate y gluten, hay que introducir el cacahuate entre los 4 y 11 meses y el gluten entre los 4 y los 12 meses. Entonces, eso me parece bastante importante. ¿Y en qué se basan ellos? Aquí ya nos vamos más allá del miedo que nosotros tengamos del potencial alergénico de una proteína en un alimento y volteamos a ver cuál es la capacidad del sistema, bueno, de todo el tracto gastrointestinal y del sistema digestivo, en realidad, para procesar los diferentes alimentos. Y en eso también puede ser en parte de lo que nos basemos para decidir cuál es el siguiente alimento que le vamos a ir recomendando a nuestros pacientes. Ahí por la capacidad digestiva un poco más. Entonces, bueno, aquí les quiero presentar ya casi terminando esta plática, esta revisión que es totalmente reciente, donde podemos ver qué tanto tenemos ya como resumen, ¿no?, de todas las recomendaciones que están establecidas ahorita, de qué tenemos así en forma como totalmente clara evidencia, de qué tenemos una evidencia bastante pobre, una evidencia moderada, una evidencia alta para hacer las recomendaciones. Entonces me voy ya que nació el bebé, tenemos a la mamá durante la lactancia, ¿y cuál es la evidencia para que la mamá durante la lactancia evite cualquier alimento? No hay evidencia. Esto es lo que nos arroja este estudio. ¿Cuál es la evidencia para recomendarle a la mamá probióticos con el objetivo de disminuir alergias alimentarias en el recién nacido? No hay evidencia. ¿Y cuál es la evidencia para recomendar en la madre la dieta que incluya los aceites como en la charla de la doctora Norma que acabamos de tener? Y la realidad, que es también lo mismo que ella nos respondía en las dudas, es que no tenemos suficiente evidencia para hacer una recomendación del impacto directo que se tenga sobre la prevención de alergias alimentarias en el bebito. Ahora ya nos vamos con el bebé. ¿Cuál es la evidencia que tenemos para recomendar una dieta hipoalergénica? No existe evidencia. ¿Cuál es la evidencia para recomendar prebióticos? No hay. Para recomendar probióticos en el recién nacido y en el lactante es una evidencia baja, o sea que ahí estamos todos como en el contexto de que los probióticos nos pueden favorecer. ¿Cuál es la edad de introducción que podemos tener? Aquí se hace como especial enfoque en el huevo y en el cacahuate. Entonces, en el huevo tenemos evidencia moderada para recomendar e invitar a nuestros pacientes a que a partir de los 4 y 6 meses se puede consumir huevo, tanto clara como yema, y que esto puede tener un impacto en la disminución del desarrollo de la alergia al huevo. Y lo mismo en el cacahuate, tenemos evidencia moderada de evidencia científica de alto valor para recomendar la introducción entre los 4 y los 11 meses con el enfoque de disminuir la alergia al cacahuate. De las intervenciones en piel, el impacto que se pueda tener de cuidados de piel, etcétera, con base a la relación de dermatitis atópica y la asociación que hay con la alergia alimentaria, bueno, no tenemos evidencia científica para hacer como recomendaciones así de fuerza en este aspecto. Entonces, bueno, como parte de las conclusiones que me gustaría ver con ustedes, no se han establecido medidas preventivas para el desarrollo de alergia alimentaria a nivel poblacional. ¿Okay? Hay que recordar que todos los estudios están extrapolados, son cortes y son estudios controlados donde todo el escenario donde se está administrando el polvo de cacahuate y el polvo de huevo, etcétera, están totalmente como controlados y monitorizados. O sea, ahorita no tenemos, y por eso, si ustedes se fijan, no hay guías nacionales ni internacionales donde ya se hagan como las recomendaciones a toda la población abierta. Se recomienda iniciar la alimentación complementaria entre 4 y 6 meses.
Existe evidencia baja para recomendar el uso de probióticos en el lactante para disminuir aquí el riesgo de la alergia a la proteína de la leche baja de vaca, pero bueno, por lo menos hay evidencia, aunque sea pobre. Existe evidencia moderada para recomendar la introducción temprana de huevo, 4 a 6 meses, cacahuate, 4 a 12 meses, y que esto sí puede tener un impacto en la disminución de alergia tanto de huevo como de cacahuate respectivamente. Finalmente, no se evidencia que el retraso de la introducción de alimentos potencialmente alergénicos tenga efecto en el desarrollo de la alergia alimentaria. Entonces, con esto termino a 40 segundos y no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Seneca TV.